La violencia machista existe, y é innegable e injustificable. E el mensaxe traslladau güey pola fiscal de sala contra la violencia sobre la muller, quien advierte del peligro que supone negala. Fízolo en un vídeo por cuenta de la celebración el sábado del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Muller, en el que participa, entre otros compañeros de oficio, la fiscal delegada en Asturias, María Eugenia Prendes. Dende 2003, más de 1.200 mujeres fueron asesinadas por lesos, parelles o exparelles. Pedro Sánchez dixo igual al primer ministro israelí que la lucha contra el terrorismo non puede ser solo con la fuerza, y na su presencia afirmó que el número de palestinos muertos ya es insoportable. Sánchez y Netanyahu asuntáronse güey en Jerusalén en el marco de un viaje con paraes en Palestina y Egipto. El presidente del gobierno sostiene que Israel tiene derecho a defenderse de los ataques de Hamas, pero siempre remarca cumpliendo el derecho internacional. La Audiencia Provincial condenó a 6 años y medio de cárcel a la red de narcobuzos que pretendía introducir 72 kilos de cocaína pel puerto de Avilés. Los 4 acusados vieron amenorgada la petición inicial de condena al declararse culpables y llegar a una conformidad con la Fiscalía. El Banco de Alimentos entama mañana la gran recollida con les mires n'algamar 300.000 kilos de productos. Un reto que los sos responsables ven complicado al constatar que el año pasado les donaciones cayeron un 40%. 900 voluntarios van desplegarse pelos más de 350 supermercados que colaboren. La industria del xuguete prevé un aumento de ventas de un 2% estas navidades. Prevese que se va a gastar en cada neño al rodio de 90 euros navientu. El sector destaca otro dato, el aumento de un 7% les ventas de xuguetes para mayores de 18 años y que está compensando la baja natalidad. Productores de fava y verdín de IGP interésense por los sistemas de riego y las posibilidades de transformar los métodos de producción por la amenaza del cambio climático. La falta de aguas provocó que la cosecha de este año mengue un 50%.